Bueno, hermanos, hermanas, Gilanaka, Cuyacanaka, Huauquecuna, Panacuna, nuestro hermano Gilata Elías ya está con nosotros, entonces vamos a dar paso a él, como les mencionaba, él es también igual miembro de los cibernautas aymaras, y quien está siempre presente en las redes sociales y también ha sido parte de unas charlas, unos conversatorios anteriormente que tuvimos el año pasado principalmente. Entonces, él nos va a comentar, de acuerdo a su experiencia desde ese tiempo hasta ahora, cómo ha venido viendo. Entonces, un poco nos va a hablar de nuestro contexto. Gilata Elías, Humancas Paua Aroja, Ukama Ipanja, hospedador Ukama Uistama Gilata. Hisas Uistama. Saranta yaska kim Gilata, Humankiwa. Walikiwa hilata zuben, kamaraki hilata Inas Mike Said, kuyakanaka. Oya Samachakiwa. Kistat hilata zuben. Istas es que umak it Said, Oya Katicha, Istas Rewa. Waliki, kamaron tasinyan takenim hilata zuben, hilata edu intakeniro, kitina gatiakan chica chasipta humanakaru, kuyaka hilatanak. Me van a decir si es que hay algún problema de audición o de imagen. Voy a empezar a compartir diapositivas. Un gusto estar con ustedes, queridos hermanos. Muy bien. Kamisaki Gilata Elías. Kuyaka Alejandra, Kamisaki, Jaltaña Neucamaja, Cauxana Katsacancapta, Kuyaka Alejandra Xankiri, Kuyaka Miskiwaira, Arikankiri Traki, Cauxana Kathachi Kachasnipsta. ¿De qué lugares estarán, no? Entonces, veo aquí hermanas de Arica, por ejemplo. Hermanos de aquí. ¿En qué lugares estamos? Culiacanak, Gilatanaka, unos 10 segunditos nos tomaremos para decir de qué lugares nos estamos reuniendo el día de hoy. Naya Haltupata Marcan Hikatasta Gilata Elías, Aski Haipukipan, Walik Pini Kamatu Marhait Abkesta Kata Walikositato Gilata Elías. Waliki Kuyaka, Kitimpisa. ¿Alguien más? Walik Kuyaka Alejandra, Arunta Siñanco. Gilata Elías, Take Chuimampi, Arunta Sismao, Ajumaru, Ucamaraki, Naya, acá Arica Marcana Camptua. Waliki Kuyaka, Miskiwaira, Kuyaka Ana Paula. No te olvides de mi encargo, Elías. Walik Kuyaka, Arjera Pima, Viatis, Piatis. Wali. Waliki, ¿alguien más? ¿De qué lugares están en la sesión? Ya vamos a empezar. Muy bien, entonces vamos a empezar con este tema interesante. Sí, como el Gilata Zubén decía, me conocen más por hacer materiales en Aymara en Z, pero les cuento que hace 7 años que empecé con la actividad de la Aymara. En esos tiempos también hacía una actividad así. Del campo de la lingüística somos el Gilata Zubén y varios hermanos. Entonces, en ese tiempo, pues hacía artículos de análisis del discurso, ¿ya? Es decir, análisis del discurso de grafitis. He dejado un poco porque ahora mi interés mayor es Aymara. Análisis del discurso de música, de metodologías, medios de comunicación, igual análisis de discursos sobre políticos, etcétera. Entonces voy a acordarme hoy algo de esa teoría. Vamos a meterle vocabulario aymara, obviamente, pero voy a explicar en castellano también porque entiendo que algunos hermanos están de otros lugares, no sé, viví en el grupo de WhatsApp de Perú, de Ecuador, así. Entonces vamos a hacer ese ejercicio. Voy a hacer un preámbulo de lo que ya tal vez ustedes conocen como noticias falsas, lo que decía el Gilata Zubén. Habíamos también compartido o recibido experiencias de otros hermanos hace 1 año y un poco más. Entonces, después de eso, me voy a ingresar a lo que es análisis del discurso. O sea, tengo que contribuir a algo, ¿no? Desde esta disciplina. La siguiente semana y la subsiguiente tengo entendido que van a haber especialistas del ZAMO, pero van a enfocar desde otro punto de vista. Entonces, hoy
después de empezar con esa contextualización pequeña que les voy a hacer sobre las noticias falsas, les voy a dar un poco de enfoque lingüístico, cómo podríamos examinar. Entonces empezaremos. En cualquier momento en que ustedes quieran preguntar o aportar algo, ¿no es cierto? Pueden aportar, comentar, incluso apagamos micrófonos, por favor. Alguien está bailando, Kitistojoski. Entonces, pueden aportar y comentar. Aprendemos todos, intercambiamos opiniones. Cualquier momento me dicen nomás, no es rígido, estamos en una reunión así de tú a tú, como Gilata y Culiaca como hermanos. Listo. Mucho preámbulo, entonces empezamos. Kunas kariatiaweja, dice aquí en Aymara, ¿no? Kariatiawinakaj, chepachiyatinakan, alsutagaspaskam, untayataw. ¿Qué entendemos por noticias falsas? Ya hasta su nombre mismo nos dice que son noticias que son sacadas como si fuesen emitidas por medios de comunicación y su finalidad es desinformar. Ya siempre va a responder a ciertos intereses, ¿no? Intereses económicos, intereses políticos, intereses grupales, en fin. Entonces, tiene esa finalidad las fake news o ariatiaunaka que decimos en Aymara o noticias falsas en castellano. Entonces, aquí vemos algunos motivos. ¿Para qué se manejan las noticias falsas? Para generar dinero, ¿no? ¿Qué pasa en este caso? Por ejemplo, puede haber luchas de grupos políticos, de grupos económicos. Entonces, ahora mismo aquí en el paro que hay en Bolivia, de un grupo, entonces hay un grupo político y económico que está tratando de aprovechar la situación. Pero no solamente eso, sino puede haber alguien, una persona que entre o que cree un sitio web, digamos, ¿no? Un sitio web donde emita noticias falsas y no le interesa el de informar o no, le interesa sacar noticias llamativas, ¿no? Y que tenga muchas visitas. Tráfico se llama eso. Entonces, de acuerdo a esas visitas, genera dinero con anuncios, por clics, publicidad, auspicio, en fin, por reproducción de videos, ¿no? Entonces, monetiza su página y ahí está el interés económico de alguien como administrador de una página. Otro, chahuañataki, para generar conflictos sociales. Ahora, en este contexto político en que vivimos a veces en momentos de elecciones, ¿no? En los diferentes lugares donde estamos, entonces se recurre a las noticias falsas para generar polémica, para polarizar a la gente, para sacar a la gente a la movilización, en fin. Entonces, otro de los fines que tienen los que emiten noticias falsas son estos. El siguiente, lo que decía más adelante, para generar persuasión en la gente, para modificar el pensamiento de la gente, ya para modificar su ideología, en fin. Entonces, bajo los intereses políticos y económicos que les comenté, esta sería otra finalidad. Marca Chirinakar Abnajañataki. ¿Qué significa eso? Es para manipular a la sociedad. ¿Sí? Ya conocidos casos tenemos en el mundo de que ha habido manipulación de información para que cierto candidato gane, por ejemplo. Ya, en Estados Unidos el caso de Donald Trump, el Brexit en Europa para que Inglaterra salga de la Unión Europea. Se dice mucho que ha habido mucha noticia falsa, valga la redundancia, para que la población se incline por uno u otro lado. ¿Para qué? Para ayudar a los poderosos, para auspiciar a los poderosos, ¿no? Entonces, esos son algunos de los fines o para qué se manejan las noticias falsas. No son los únicos, obviamente. Ahora, ¿qué problemas nos puede generar en medio de nuestras sociedades o de nuestra sociedad? Uno, problemas en un país como tal, en la vida que llevamos como tal, ¿no? En el movimiento económico. Generar paros, por ejemplo, movilizaciones, es perjuicio económico para una sociedad. Entonces, ahí está
lo malo de generar las noticias falsas. Lo peor ahora, racismo, discriminación, ¿no es cierto? Hay personas sin escrúpulos que sacan noticias falsas con estos fines. No es extraño para nosotros que, por ejemplo, se diga en medio de las elecciones aquí o en medio de conflictos sociales, se habla de salvajes, o en Perú escuché de eso de a los que les involucran con la guerrilla maoísta, ¿no es cierto? No me acuerdo el término exactamente. Entonces, con fines discriminatorios, con fines de flagelar a un grupo de la población. Eso ya, conflicto social. ¿Cuáles son los mecanismos para generar noticias falsas? Uno puede ser bromas, otro, la mentira así de frente como tal. O si no, tal vez hablar o citar a alguien como autoridad en su argumento, es decir, hablar a nombre de alguien, ¿no? Como si alguien hubiera dicho algo, sacamos una cita. O tal vez podríamos utilizar recursos gráficos, o pueden utilizar, no con nosotros, pueden utilizar recursos gráficos para poder mostrar en redes sociales donde por lo general las noticias falsas circulan. Medios tradicionales a veces sacan por incautos, ¿no? Tal vez porque tienen intereses, pero por lo general salen en redes sociales las noticias falsas. Ahí podemos ver fotomontajes, videos de otros años que se proyectan como si hubieran estado pasando este año, o tal vez videos de otros lugares, por ejemplo, de México el año anterior se manejó aquí, como si estuviesen incendiando cierto lugar, ¿no? Entonces, pueden haber videos de Bolivia manejados en Nicaragua como si estuviese ocurriendo allá un acontecimiento X. Entonces, eso, descontextualizar. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí tenemos... Hola, hermano. a ver, vamos a deshabilitar los micrófonos porque tenemos... ¿Dónde estamos? Sí, me conecta. Ya. No encuentro la opción. Ya. No, seguimos entonces. Más bien les pido a todos deshabilitar micrófonos si es que no van a participar. Estaba hablando ironías, sarcasmos como medios de hacer circular noticias falsas. Por ejemplo, aquí tenemos en el lado izquierdo, dice: precio de la cocaína en Perú se recupera mientras se abren economías de Europa. Obviamente es para burlarse, ¿no? Nadie puede concebir la idea de que la cocaína y el precio tienen relación con la economía de Europa. Ahí están las reacciones que tenemos, de los 2000 tantos reacciones que tiene en esa página de Reuters Latam, dice, ¿no? Entonces, a modo de burla. En este otro lado, atribuido al vocero presidencial de Bolivia, dice: Richter, 2 puntos. Cuando el arca de Noé tocó tierra, plantaron una huipala en conmemoración. Bueno, la gente se burlará del hecho, otros dirán bien, otros dirán no. Pueden decir bien sabiendo que es noticia falsa, inclusive. Más adelante vamos a ver por qué. Porque hay grupos ideológicos, ¿no?, que se identifican. Entonces, aquí burlas, ironías, parodia. Es uno de los recursos para generar noticias falsas. Mentir, ya cambiar la información. Aquí lo que decía, tenemos una imagen real, por ejemplo, donde se cambia el texto. Atribuido al periódico Potosí, el Potosí, dice: madre de joven campesino asesinado pide mano dura contra bloqueadores. Y según Chequea Bolivia, creo que es de donde saqué esta imagen, esta noticia es falsa. La madre nunca dijo. Entonces, utilizaron la imagen, modificaron con algún recurso los titulares, el líder de la información, entonces se hizo circular la información de eso. Citar a alguien o atribuir un dicho a alguien. Mainin su tip aitasiña, dice aquí nuestro título. Basientos 2 puntos. Ahí está. El que modifica la información está atribuyendo a Basientos que dijo:
Debemos acatar el paro cívico para defender a Mesa y Camacho. Y Barrientos nunca dijo eso. En este otro lado, Francisco Figueroa, dirigente, dice: agradecemos a Fernando Camacho por guiarnos en esta movilización. Si no me equivoco, aquí la pantalla ya no me muestra todo. En esta lucha, dice, ¿no? Pero según Chequea Bolivia, esta noticia es falsa. Entonces, es atribuir a alguien un dicho que obviamente no se produjo. No hubo ese dicho. Pero se hace circular la información de ese modo. El siguiente. Modificar. Aquí tenemos dos imágenes. Ya les comenté algo de esto. Por ejemplo, este hecho es real. Ha habido una entrevista donde ha estado una diputada de Comunidad Ciudadana y otro de Movimiento al Socialismo. Ahí está abajo algunas letras que vemos. Y la diputada tiene ahí un letrero donde han puesto con algún programa: gracias Lucho, Bolivia no paga. ¿No? Entonces, difícilmente al ser de un partido contrario al gobierno hubiese dicho eso la diputada, ¿no? Y Chequea Bolivia nos dice eso. En las imágenes que estamos viendo, la mayoría corresponden a Bolivia Verifica y Chequea Bolivia. Entonces, para citar fuentes, eso es importante. En el lado derecho, igual es una imagen real, ¿ya? Donde se reprime a la población, pero se modifica el texto. Policía gasifica a manifestantes en Quillacollo y dirigentes anuncian desacaba, anuncian marcha. Anuncian marcha. Entonces, aquí podemos ver, es real, pero el texto no. ¿Esto es? Ahora sí ya encontré la opción. Ahora sí, listo. Entonces pasamos a otra diapositiva. ¿A qué quieren llegar? Las noticias falsas tienen un fin, ya les dije: modificar el pensamiento de la gente, responder a intereses económicos, generar convulsión social, generar, como les digo, dinero. Pero cuando vemos información, por lo general se hace en base a datos. O sea, estoy hablando de información veraz, información verdadera, ¿no? En los periódicos, a pesar del enfoque que le van a dar, algunos identificándose con el gobierno, otros no, con líneas de izquierda, con líneas de derecha, pero van a mostrar datos, datos que les convienen, no sé, pero igual, porque los medios de comunicación son también medios de manipulación. Sería interesante eso, hablar en otra jornada. Entonces, ¿qué pasa? Con los datos están acudiendo al razonamiento, pero en las noticias falsas no, acuden a la emocionalidad, a los sentimientos de la gente para impactar más rápidamente. Entonces vamos a tener ahí titulares como subirá impuestos en un 16% y la gente que dice: no, directamente de acción me va a afectar, ¿no es cierto? Entonces, aquí recuerdo una anécdota de tiempos de universidad. Tenía un compañero y cierto día vi a su novia, aquí se llama un lugar La Ceja. Entonces vi y le comenté, ¿no? Y le dije en broma, le dije: compañero, y con nombre, digamos que se llama Martín. Martín, ayer he visto a tu novia y estaba con otra persona caminando en La Ceja. Te debe estar traicionando seguramente. Y bueno, era broma. Y él, al día siguiente, me encuentra la novia y me dice: Elías, ¿cuándo me has visto de esa manera? Por tu culpa hemos terminado nuestra relación. Pues ya me sentí mal, tuve que aclarar, en fin. Entonces, ¿qué pasó en ese caso? Por ejemplo, el amigo que tenía, que todavía lo es, no acudió al razonamiento, sino a la emoción y al sentimiento. Entonces, en las noticias falsas, también se acude de la misma manera a esa parte emocional para poder generar la reacción rápidamente en las personas a quienes se llega. La parte emocional y no tanto los datos ni las razones.
siguiente. Entonces aquí en Aymara decimos amuyo, haniwancha amuyo ha, kariatia winakanja, hanukaja, chuimaru purin munapjes. Maísta ñatak amuyunak, comarak yakha munañan hakanakar, yanapañatak. Chuimaru purin munak. Yakharak. Algunas aclaraciones más. Yakhakananchawinak. Podemos ver algunos indicadores gráficos en las noticias falsas. Por ejemplo, titulares grandes. Nosotros, si somos seguidores de una página de internet por redes sociales, ya sabemos qué tipo de letra utiliza, de qué tamaño, qué formato tiene, ¿no es cierto? Es un indicio de que la noticia sería falsa, sería que veamos, por ejemplo, que el tipo de letra sea distinto, que sea más llamativo, tal vez utilizan más adjetivos. En vez de decir, el presidente anunció ayer que va a promulgar la ley tantos, ¿no? Entonces, podemos encontrar adjetivaciones como el presidente corrupto o dictador anunció que va a promulgar la ley 1815. Eso. Entonces, trata de llegar en los titulares de esa manera, de impactar a la gente. Entonces, como nos llama la atención, hacemos clic, visitamos y resulta que es una noticia falsa. Uñahatka y Hamokanaka, igual las imágenes, ya los vimos también, tratan de llamar la atención, son imágenes llamativas, los videos llamativos también. Porque ¿cuál es la finalidad? De provocar la atención de la gente, ¿no? de generar visitas. Entonces, tienen que utilizar esos recursos llamativos. Taqenin arsuta parjan marsuta. Es clásico de políticos, del mundo del discurso, de las noticias y peor todavía de los fake news, de las noticias falsas, hablar a nombre de la población, ¿no? La población dice que debemos hacer esto. Todos los bolivianos dicen esto. Que los peruanos nos estamos con esta posición y el gobierno no escuchan. O el gobierno dirá también, el gobierno escuchando a la población adoptó esta medida. Y resulta que no toda la población, ni todos los bolivianos, ni todos los peruanos, ni argentinos, ni colombianos van a estar de acuerdo siempre en algo. Hay alguien que siempre va a estar en discordancia. Entonces se trata de generalizar los argumentos, ¿no? ¿Qué quiere decir? No hay noticias y datos verídicos con los que nosotros podamos cotejar esta información si tenemos una noticia falsa. Entonces son vagos, son ambiguos los datos que tienen. ¿Qué significa esto? Que se tienen imágenes reales, noticias reales, hechos reales. Ya puede ser, por ejemplo, hace 2 semanas o una semana, se encontraron Pedro Castillo y Luis Arce. Puede ser ese hecho, tomado como base, pero ya el relato puede ser diferente. Adoptaron, por ejemplo, unificar Tacna y La Paz, digamos. No sé, ¿qué se les ocurriría pues, a los que producen noticias falsas? Entonces, se basa en un hecho real para generar otro tipo de información. Seguimos. Kunhamas Amuyata. Ahora sí, ese es el preámbulo que les decía. Son las noticias falsas de manera general, en lo que se entiende, las motivaciones, para qué se hace, cómo se hace. Ahora sí me voy a entrar más al campo discursivo. Espero que les guste esta parte, particularmente si me gusta esa disciplina, para entender por qué la gente se comporta de esta manera y espero que esos elementos nos sirvan también para identificar noticias falsas y discursos. En la posición que nosotros nos encontramos, así de política, de economía, de lucha cultural, de lucha lingüística incluso, hablamos por ejemplo de lenguas dominantes y lenguas en diglosia en el campo lingüístico.
En lo político igual, en lo cultural igual, cultura dominante, hablamos de resistencia, en fin, ideológicamente se tiene esta posición, nosotros y los otros. Ya, el discurso va a girar en ese campo, los demás y nosotros. ¿Qué están haciendo los otros y qué estamos haciendo nosotros como grupo discursivo, como grupo ideológico? Entonces, Hiwasa decimos en Aymara, Maininaka o Hupanaka. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a... Los hechos se van a desarrollar en este sentido. ¿Ya? Primero, sí, estoy deshabilitando micrófonos. Vamos a hablar de un cuarteto de comportamiento discursivo. Nuestro, aquí dice, Kusalurawi Nakasao Hananchat. Vamos a enfatizar en nuestro discurso, en la política, en nuestro comportamiento, nuestras cosas buenas. Van a escuchar ustedes a los políticos. ¿Qué gobierno dice que nosotros estamos haciendo mal? Pocas veces van a decir. Enfatizan sus cosas buenas. Igual en nuestros sindicatos, igual cuando estamos interactuando con alguna persona. Entonces, primer principio, enfatizamos como grupo discursivo e ideológico nuestras cosas buenas. En los fake news de la misma manera va a ocurrir. El segundo principio, ¿qué significa eso? Enfatizamos también, pero no sobre nosotros, sino sobre los demás, sus cosas malas. Y eso también ustedes pueden comprobar diariamente. ¿Qué habla la oposición del gobierno y el gobierno de la oposición? ¿No? ¿Qué habla los que no nos quieren en un grupo y qué hablamos nosotros sobre con quienes no nos llevamos bien? O sea, enfatizamos nuestras cosas buenas y enfatizamos sus cosas malas, eso con el fin de tener una lucha discursiva ideológica. Abajo son complementarios estos otros dos. Minimizamos nuestras cosas malas, nuestros hechos malos. Entonces, hasta ahí tendríamos tres. Enfatizamos nuestras cosas buenas y minimizamos nuestras cosas malas. El cuarto. Obviamente que no todos los otros no hacen todo mal, ¿no es cierto? Sabemos que eso pasa. Tampoco nosotros hacemos todo bien ni todo mal. Como seres humanos hacemos, algunos acertamos y otros no acertamos, también erramos, porque si no, no seríamos seres humanos. Pero en el campo discursivo no se hace eso, más aún si es hablando de política, si es político. Entonces, minimizamos sus cosas buenas del otro. Entonces, en ese marco va a girar el discurso en el campo político y el discursivo se itera. Entonces, estos cuatro principios voy a reiterar. Enfatizamos nuestras cosas buenas, enfatizamos sus cosas malas, minimizamos nuestras cosas malas y minimizamos sus cosas buenas, sus hechos buenos. Entonces, ustedes observen las actividades de la ciudad, de donde estén, del alcalde, de sus contrarios, o no sé, van a cumplir estos principios que tenemos aquí. Seguimos. Aquí tenemos, por ejemplo, una imagen, dice, Concipo a masistas, no va a ser el último muerto. Calvo nos ha dejado claro el panorama. Ya recordando este principio de enfatizar mis cosas buenas, minimizar mis cosas malas, enfatizar sus cosas malas y minimizar sus cosas buenas. ¿Quién de ustedes puede decir aquí quién es el bueno y quién es el malo? A ver, participaremos. ¿No? Reitero otra vez, la noticia falsa verificada por Chequea Bolivia dice aquí, Concipo a masistas, no va a ser el último muerto, Calvo nos ha dejado claro el panorama. ¿Quién estará generando esta noticia falsa y a quién se le está mostrando como mala? ¿Quién puede decir? Nadie. Nadie quiere participar. Seguimos entonces. Aquí podemos ver, por ejemplo, que el que produce la información es alguien que está favoreciendo al gobierno.
Entonces, el gobierno sería el bueno y Concipo sería el protagonista malo, ¿no? Y está tratando de enfatizar aquí. No va a ser el último muerto, o sea, como si trataran de producir más muertos. En aquí, Evo dice que hay una conspiración del Imperio Romano y están pagando a los gremialistas para bloquear calles. Aparte de lo que estamos viendo ahora del cuadrado ideológico, ¿no? Más arriba decíamos, la burla, la sátira, las bromas también puede ser una forma de generar tráfico, de generar críticas a un político, a un personaje, a un grupo social. Aquí, aparte de lo que vemos del cuadrado ideológico, tenemos ese elemento también. Entonces, si alguien se ha animado a participar, ¿quién puede decir aquí a quién se le muestra como el contrario y a quién como nosotros, a quién como el bueno, a quién como el malo? ¿Quién puede decir? Empieza hasta sí mismo. Aparte del Imperio Romano, obviamente que ya no existe el Imperio Romano, ¿no? Ni el occidental ni el oriental. Ya en el siglo XV desapareció. Gilata Elías, buenas noches. Cuyaca Dionisia, camisa carta sin un diquiti sarta sin monquiti. A mí me deja entender que el Evo es malo, ¿no? Aliki, Cuyaca. Entonces el que produce la información sería alguien que es Quitispas. ¿Quién generaría? Alguien que no es. Buenas noches. Que posiblemente sea de derecha y no así comparta la ideología del señor Evo. Aliki, Cuyaca Melissa, muy bien. Exactamente. Y el fin es ridiculizar a Evo Morales. De Imperio Romano, ¿quién se va a acordar? ¿No es cierto? Entonces, tenemos aquí de los dos enfoques. Uno, del lado de los del MAS, hacia el Concipo, y del otro lado, del lado de derecha, hacia los del MAS. Así. Entonces, ahí gira el discurso. Muy bien, Cuyaca Emma, Cuyaca Melissa, Cuyaca Dionisia. Aquí hay otro. Dice, Z1 no informó que comités cívicos deben gobernar el país. Pero tomando por hecho de que sí, ¿no? Alguien ha producido la información, entonces, en aquí, ¿qué vemos? ¿Quién será el nosotros y quiénes serán los otros? ¿Quiénes estarán aquí enfocándose como los buenitos? No, yo soy el bueno, y los demás son los malos en este discurso. Los comités cívicos deben gobernar el país. ¿Quién será el emisor, el que ha elaborado la información falsa? ¿Qué ves? Comités cívicos deben gobernar el país en el actual momento de conflictividad. Hay alguien que está ahí hablando y alguien cambió esa parte de abajo. La pleca se llama, ¿no? En el medio comunicativo. Alguien cambió la pleca. Dice, comités cívicos debemos gobernar el país. ¿Quién será? Voy a cantar aquí, ¿no? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Qué tipo de asculia que dan acá? Harta se te falla. Bien, entonces, si esperamos un poco más, se nos va a ir el tiempo. Participemos, por favor. En aquí sería el autor alguien afín al gobierno boliviano. Está tratando de mostrar como golpistas, dicen ahora, ¿no? Como golpistas a los comités cívicos. Aquí hay otro. Ya. Un pequeño ejercicio con ustedes. El periódico que les traje se llama Añatuya y Tiahuinaca, Añatuya. Tenemos aquí, supongamos que ya todo escrito, tenemos una imagen, Pedro Castillo, Arce, Luis Arce. Si ustedes tratasen de elaborar una noticia falsa, ¿qué titular pondrían si es que ustedes fuesen las personas que quieren generar tráfico mediante una noticia falsa? ¿Qué pondrían con esta imagen? ¿Quién se anima a hacer ese ejercicio? Tengo aquí esto. El siguiente periódico se va a llamar Quisimira, ¿ya? Quisimira.
Tenemos a Donald Trump ahí. Alguien puede pensar un titular. Y este último, de Freddy Mamani, el presidente de diputados. Esos 3 ejemplos vamos a tener. Vamos pensando, a ver, alguien que se anime a hacer un titular así mentiroso, sensacionalista, adjetivado, burlesco, no sé. Tenemos esto, reitero, este otro y este otro. Pensamos, me dicen nomás en qué momento ya tienen el titular. ¿Qué pueden titular de este, con esta Gilata imagen? Elías, Cuyaca, Gilata, Zubén, Humarta, Sinem. no sé, pues quizás si yo quisiera, digamos, para asustar al mundo, no sé, digamos, ¿no? Quizás titularía, ya se encontraron Arce y Castillo para dominar toda Sudamérica, algo así, ¿no? Gilata. Anotamos entonces, su capia canchao, ¿en qué lugar está? Voy a irme a la edición. Aquí está. Kangaski. Arce y Castillo se encontraron ya para dominar el mundo. Ya, mi titular está muy abajo. Ahí está. Listo. Vale, Gilata Zubén. Ahí está nuestro titular entonces. Si tratase de elaborar un video, diría, Arce y Castillo se encontraron ya para dominar el mundo. ¿Qué dirías? El que se encuentra con esta información, por más leídos que sean, ¿por qué habrán titulado en Trump? ¿No? ¿Cómo quieren dominar el mundo? No sé qué habrán acordado. ¿No? Así. Listo, ya tenemos un titular. Siguiente. Tenemos otro gráfico. ¿Quién podría titular algo a esta imagen? Solo tengo I como contenido, podríamos desarrollar, pero no sé, nos vamos a demorar. Solo titular aquí en nuestro periódico Quisimira. ¿Quién quiere titular algo sobre Donald Trump? ¿Qué te sabes hasta inicio? El siguiente es con Freddy Mamani. Mientras vamos pensando en aquí, por ejemplo, Arce y Castillo se encontraron ya para dominar el mundo. Podríamos entender desde ese cuadrado ideológico de que enfatizo mis cosas buenas, minimizo sus cosas buenas, lo que les expliqué. Estoy tratando aquí de ridiculizar a una corriente política, ¿no es cierto? Ya, entonces, ¿cómo que van a dominar el mundo estos dos, no? Ya. ¿Quién quiere titular aquí? Kitisa. Kitis, Cuyacanaka. No, Gilata. Cuyaca, Melissa, Omar, estás sin nada, cantas Cuyaca. ¿Cómo, Gilata? Probablemente podría ser Trump planea comprar la Isla del Sol en el Titicaca. Isla del Sol. Creo que alcanzaron. Waliki, Cuyaca, qué bueno. Sustenta. Para con esto del zoom, ahí está, pero no sale bien aquí, Isla del Sol. Listo, así nomás vamos a poner. Voy a colocar aquí. Ahí tenemos el titular. Trump planea comprar la Isla del Sol. Llama la atención, ¿no? Puede ser incluso real, no, claro que nosotros no vamos a dejarnos comprar la Isla del Sol. Ahí además están nuestros orígenes y demás. Pero ¿por qué tendrá interés en comprar la Isla del Sol? Entro y resulta que es como aquellas noticias que dicen, ha muerto Vicente Fernández, han matado al Chavo del 8 40 veces, ¿no? Ya no creía uno cuándo iba a morir Roberto Bolaños, ¿no es cierto? Entonces, tal vez es noticia de ese tipo, pero llama la atención el titular aquí. Trump planea comprar la Isla del Sol. Siguiente. ¿Quién quiere titular? Hayaya Cuyaca, Melissa.
¿Quién quiere titular aquí? O si no, al Gilata Hilari le vamos a pedir, no, Gilata R. Es la última imagen, luego vamos a seguir yendo con más argumentos. Aprovecharemos. ¿Quién quiere titular? Quítese cartel, cante, monito. Freddy Mamani es, para conocimiento de los que no están por aquí, presidente de la Cámara de Diputados de Bolivia. Pues pueden basarse en ese contexto, tal vez para generar algún titular, elaboración de leyes, algún anuncio, gestión, fiscalización de algo, tal vez denuncia, o asume, o ha muerto, no sé, un compañero suyo, no sé, pues no. Podemos pensar, ¿qué pondrían ustedes si serían esas personas que generan noticias falsas? Tenemos aquí todo el contenido como MMMDDD o OPPPP. Nosotros nomás entendemos ese idioma, ¿ya? Pero ¿cuál sería el titular? Hilata, Kamisaki, tal vez podría Cuyaca. ser. ¿Estás quistati? Esa, sutimasti, haniwaka no instanquitampi. Cuyaca Alejandra, Alejandra, chacuch. quizás podría ser diputado, digo, Cámara de Diputados, presidente Freddy Mamani dio conferencia de prensa sobre la ley 348. Freddy, no sé si su nombre se escribe con doble D, pero vamos a poner una D nomás. Hay 1000 formas de escribir este tipo de nombre, ¿no? Con D, sin D, con I, así, dependiendo del registro civil. Ya. Freddy Mamani anuncia, ¿cómo era? Cuyaca con avanza. Armas Hayakanucana Clajosa Ampe. Ya, Freddy Mamani, presidente de Cámara de Diputados, dio conferencia de prensa sobre la ley 348. Sí. Pero kama muy. Presidente de Valiki, Cámara de Freddy Mamani Cucheñar, dio conferencia de prensa sobre la ley 348, ¿sí está ahí, Culiacá? Kama. Caja. Freddy Mamani dio conferencia de prensa sobre la ley 348. Y digamos nosotros, ¿qué habrá dicho ahora que está en vigencia? Entramos y resulta que nunca dio conferencia de prensa. Vale que Culiacá, Alejandra, vale que tajita la pin. Waliki hayaya hilata hayaya. Listo. Nosotros estamos pues aquí elaborando 3 noticias falsas, no las bien publicadas, hacer un pequeño ejercicio. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ya habiendo visto eso, vamos a recordar siempre en los siguientes elementos esto que hemos visto aquí. Nosotros y los otros, así pensamos en el discurso, en la política. ¿Ya? Entonces, este cuadrado vamos a recordar ahora en estos elementos. Hay argumentos, recursos discursivos, recursos retóricos que aparecen en las noticias falsas. Arsutanakaj kun hamasa, kami uskakan aymaratja. Kamsil. Mainipach hachachasiña. ¿Ya? Mainipach hachachasiña. Autoglorificación se llama eso en castellano. Mainipach hachachasiña. A los políticos ustedes van a escuchar decir, y eso aparece en las noticias falsas, analicen. ¿No? Nunca en Bolivia había existido este tipo de medidas. O sea, son los dioses, ¿no es cierto? O igual debe pasar en otros países. Hasta ahora la alcaldía estaba siendo mal manejada y nosotros vamos a entrar con una auditoría. Entonces ellos son los salvadores, ellos son los que van a manejar bien, ¿no? Independientemente de qué partido sea, este recurso puede también aparecer en las noticias falsas. Van a igual es su cama. Este es recurso retórico. El siguiente. Yakan Arsutap Habitasiña, si están allá, y se llama este recurso cita de autoridad. Ya hemos visto un ejemplo más allá. Hacen hablar a personas que nunca han hablado, ¿no? Citan, tal persona dijo esto, entonces debemos hacer esto. En las redes sociales sacan esa información. Hichutaki,
unhatham arsuña. Por ejemplo, ¿eso qué quiere decir? Se supone que algo está consolidado en la sociedad y eso es sagrado, no debemos hurgar, no debemos modificar. Eso supone una parte de la sociedad, especialmente la parte dominante. Pues en el discurso eso se llama carga, topos, presuposiciones, ¿no? El caso característico que puedo citar aquí es cuando Choquehuanca dijo, ¿no? Esto no es fake news, es un hecho real, que el reloj tiene que girar al otro lado, que las piedras pueden hablar y tienen vida, pero la sociedad que no es aymara, no, más allá de que yo comparta no con Choquehuanca, ni es mi amigo, ni lo conozco, pero la sociedad entiende eso, supone que eso rompe con lo que piensa la sociedad que no es aymara. Entonces va a tratar de ridiculizar eso, ¿ya? Va a tratar de hacer guerra con eso, ¿no? De burlarse, en fin. En teoría discursiva también, hay un autor que habla sobre esto, se llama El orden del discurso. Por más mentiroso que sea un discurso en cierta época y se trata de ir en contra de eso, entonces se trata de, ¿cómo se llama? De hacer fracasar al otro. Esto ocurrió, por ejemplo, con que la Tierra era redonda. Había en cierto momento que ha surgido un hombre que decía la Tierra es redonda y trataron de matarlo, mataron personas que hablaban así, porque el orden del discurso de ese momento decía que la Tierra era plana. Entonces no aceptaban, a pesar de que el otro, el único, o los dos únicos, o los tres únicos, tenían razón. Entonces eso, las presuposiciones, el orden del discurso de una sociedad se puede mostrar también en las noticias falsas. Castachaña, Castilla Rut Maitesita Caja, con jamás Castachna, Jalano Cas, Bajacast, Nejacast, Acaludawina Cajacast, Caludawina Cajacast, En castellano se llama este término discursivo categorización. Categorización. ¿Cómo categorizan los políticos en las noticias falsas y verídicas a la gente? Ellos son los que nosotros queremos el progreso de este país y ellos no quieren el progreso. O sea, hay dos grupos, ¿no? Nosotros somos los demócratas y ellos no son los demócratas. Hay otros grupos. Es el gobierno dictatorial y nosotros somos los demócratas. Hay otro grupo. Nosotros queremos el avance del país y ellos quieren el retroceso. Hay otro grupo. Entonces se trata de clasificar de ese modo. Igual en las noticias. Igual en las noticias falsas también, ¿ya? Categorización. Categorización. Entonces, ese es el otro elemento. Comparación. Kikiptayaña. Con un hecho surgido en otro país, en otro contexto. En el discurso, comparación discursiva es, por ejemplo, dice, ¿no? Bolivia va a ser como Venezuela o Cuba, o Bolivia va a progresar como Estados Unidos, o Estados Unidos va a venir a invadir aquí como ha invadido en Siria. ¿Ya? Se trata de comparar las situaciones como si llegásemos a lo mismo. Es un recurso discursivo que también aparece en los fake news. Ya. Seguimos. Yakanak, takanis pachpa amunikas ukam saña. El recurso discursivo se llama consenso. Se trata de hablar como si todos estuviesen de acuerdo. El pueblo boliviano quiere que se recupere tal empresa. Pero debe haber por lo menos uno que no está de acuerdo porque tiene otra ideología, ¿no? O el pueblo boliviano quiere que esa ley se abrogue, se anule, se derogue. Pero ¿será todo el pueblo? No, no es cierto. Por lo menos debe haber uno que sí quiere. Entonces, se trata de mostrar consenso cuando no hay consenso. Es un recurso discursivo que muestra vaguedad, que puede aparecer en titulares, en el contenido, en la lead de las noticias. Siguiente. Ukamas kunas kamachaspa saña, dice, ¿no?
Entonces aquí vamos a mostrar una situación hipotética, como si la desgracia estuviese llegando, por ejemplo. Esto se llama contrafaxis en el discurso, son recursos contrafácticos. Nuestro país va a entrar en devaluación si tomamos esta medida. Entonces se trata de sembrar miedo en la gente. Eso se llama recurso contrafáctico del discurso. En los fake news, muy característico, buscar el miedo, buscar la reacción de la gente. Mainah kun hamas uksaña, ¿se sabe que hay marat sutar aquí? Mainah kun hamas uksaña. Descripción del actor. Kananchan hupah hukamakiwa, hupah kustat ludiwa, hupah mahane kunasutkit, kamay marat tisna. En castellano, podríamos decir eso, se describe al autor como el político, el más bueno, el mejor, si eres de su grupo ideológico, discursivo, o como ese político dictador, como ese político manipulador, como ese político corrupto, si es del otro grupo. Entonces, se usa recursos discursivos para describir a ese actor político y discursivo. Siguiente. Haneukam siskiti, siskti, saña, desmentir. Conocemos a políticos que han dicho antes, queríamos denuncia de Evo Morales y ahora dicen que no, han pedido. Y también políticos han dicho que no denuncie, por ejemplo, y ahora dicen que han pedido. Desmienten la situación, ya sea de derecha o de izquierda. Lo mismo pasa en las fake news, van a aparecer estos recursos. Seguimos. Una más a caja. Lurau Aitasiña. Ejemplificación sobre hechos. Por ejemplo, el año 81 el gobierno adoptó esta medida y este año va a suceder lo mismo. Un ejemplo, claro, la gente ha vivido, ¿no es cierto? Entonces se trata de utilizar un ejemplo para manipular a la gente. Hakunak Aitasiña. Números, característica igual de los políticos, ¿no? Los medios de comunicación, analistas económicos. Entonces, el juego de números. Van a decir aquí, el 50% de la población está, las encuestas, típico de las encuestas. La popularidad de la alcaldesa subió o cayó y del presidente subió o cayó. Y de esa manera se trata de igual cambiar la opinión de la gente, ya sea el apoyo, la decepción de las personas. Y este tipo de recurso en las noticias falsas puede existir, ¿no? El 70% de la población no está de acuerdo con esta ley, pero nunca ha habido la encuesta, pero va circulando la noticia. Siguiente. Chuimar por quiera una caitasiña. Es eufemismos. Eufemismos. En aquí podemos citar lo siguiente. No, como nosotros decimos siempre cosas buenas sobre nosotros, con excepciones, ¿no? Enfatizamos nuestras cosas buenas y enfatizamos o minimizamos nuestras cosas malas. Entonces, si tenemos algo malo, vamos a tratar de hacer conocer los hechos negativos para la sociedad, incluso con palabras suaves. El ser humano quiere evitar los tabúes. Ahí está el hecho de que ya no quiere usar anciano, ya no quiere usar viejo y se inventó la palabra adulto mayor. Y eso ya suena para la sociedad chocante con tabú y dice ahora, hay otra palabra que no me acuerdo. Tercera edad había. Igual con el caso del baño, de baño, letrina, excusado, fondo a la derecha, decimos. Entonces, la sociedad trata de evitar los tabúes. Igual en el campo discursivo, político y comunicativo pasa eso, ¿no? Si vemos a los políticos, los de izquierda dicen que son los demócratas y los otros son los antidemócratas, ¿ya? Pero no van a decir que ellos también tienen algunas medidas contra la población. Y por otro lado, los de derecha van a decir que son los demócratas, son los únicos demócratas y los otros no son los demócratas. Un caso característico de eufemismo tenemos, por ejemplo, en los gobiernos de principios de este siglo, cuando decían
En vez de erradicación de coca, reducción. En vez de erradicar, reducir. Eso. Siguiente. Y acá ya tiene evidencias, ¿no? Datos de otros medios de comunicación, en fin. Seguimos. Como expresión normativa, tenemos que tomar estas medidas porque si no, nuestra economía no va a crecer, no sé, como si algo fuese muy necesario, como si fuese ley, otros recursos discursivos. Estamos hablando de fake news, recuerden, y todos estos elementos discursivos de análisis pueden aparecer y aparecen, de hecho, en eso. Tajanin kaspas ukam saña, generalización. Vamos a encontrar aquí recursos discursivos, lingüísticos, palabras, léxico, por ejemplo, como todos, nadie, ¿no? Ese tipo de generalizaciones. Nadie, ¿no? Todos, nada. Este gobierno no hizo nada, ¿no? ¿Cómo que no va a hacer nada? Por lo menos hizo algo, pero tal vez mal, no, ya no sabemos eso, ¿no? Pero nadie hace nada. Tampoco nadie puede ser que no ha hecho algo bueno. Sí, pero así se habla, ¿no? Todos los gobiernos son iguales, todos los gobiernos son rateros. ¿Ya? Nadie gobierna bien. O todos los opositores son, ¿ya? No sé, todos los opositores son, digamos, corruptos, no sé. Pero ¿cómo podemos generalizar de esa forma? Palabras de ese tipo se llaman generalización discursiva. Todos, nadie, ninguno, nada, incluso en medio de nosotros existe ese tipo de opiniones. No sabe nada. ¿Cómo que no va a saber? Por lo menos digo uno, ya sé decir el número uno, ¿cierto? Entonces, así. El siguiente. Amuy hachapeña, hiscapeña. Exageración. Exageramos un dato. Tal vez hay un hecho pequeño. Por ejemplo, hace 2 años, creo que vi aquí en la alcaldía, había una entrega de una vía, ¿no? La alcaldesa salía en fotografía en un paso cebra. Alcaldesa entregó una obra, algo así decía el titular. Entonces, se trató de magnificar el hecho como si fuese muy trascendental, digamos. Normal en el caso político, ya hablando de discurso, como les narré, de que se trate de engrandecer lo nuestro y de achicar lo del otro. Igual, hiskaptayen hiskanagan cámara. Mañana kan kiluratanagapha, kamanis kunakas fukam, hiwastanakan luratanakasha, wali kusakas pasukam unteño, kamarscasa. Mañana karhukachas, hiwasat hachaptayas. Y akarak, amuy una hanarsuña. ¿Qué significa esto? Implícitos. La mayoría de los significados que se habla, ¿ya? Se puede ir por implícito. Peor si es un video cuando hablamos de fake news. ¿Ya? En el lenguaje oral, esto va a valer más para videos, los significados, en teoría se dice eso, el 50 o más por ciento de significados no se transmite por palabras. Véanme ustedes, ¿no? Aquí estoy utilizando mano, estoy utilizando gestos, ¿ya? Estoy utilizando movimientos, estoy haciendo pausas, no son palabras, ni gestos, ni manos, ni mi cara, ni mis ojos, ni mi voz, ni mi tono, ni mi entonación, ¿ya? No son palabras. Porque si solo hablase con palabras diría así, ¿no? Hokacha siñakas pasu kamsaña, takanin kaspasu kamsaña, fake news, o sea, no tengo tono, solo tengo una voz, no tengo entonación, no tengo duración, no tengo muecas ni movimientos, no tengo pausas, tal vez tengo, pero muy mecanizado. Entonces, por esa razón, el 50 o más por ciento del significado puede ir por medios no verbales. Esto puede servir para analizar un video mentiroso, ¿no? Sobre noticia falsa. Pues, ¿qué tonos utilizan? ¿Con qué timbre están? ¿Qué sonido de fondo existe?
¿no? ¿Qué actitudes existen? Si lo que dice, tal vez han aumentado audio a un video verdadero. Entonces, si el movimiento de la cara con el audio es coherente o no es coherente, ¿sí? Entonces, medios no verbales. En resumen, los implícitos, las presuposiciones, los medios no verbales y paraverbales ya pueden ser más importantes. Recuerden ustedes, ¿no? Yo puedo decirle a alguien, este caso me acuerdo, que me citaron esto en la universidad, me decían, no es lo mismo decir, qué bien has hecho tu tarea, que decir, qué bien has hecho tu tarea. Son las mismas palabras, pero la entonación de la segunda expresión me dice que estoy diciendo lo contrario, que es un flojonazo. ¿No? Qué bien has hecho tu tarea, Matías, ¿no? He dicho que no ha hecho su tarea, no ha hecho bien incluso. Entonces, ahí comprobamos que la entonación, los medios no verbales pueden ser más importantes en el lenguaje oral que las palabras y los medios no verbales. Y eso también vamos a ver en las noticias falsas para comprobar. Entonces, vean audio, gestos, temporalidad y demás. Y acá muy un arzuña, ironía, sarcasmo, ya hemos citado más arriba, ¿no? Hemos visto unas dos imágenes más. Lexicalización. Arunaka siwakanha, arunaka. Kuna arunaka empis mainir untisnuka. Ya que para luntata sisna, luntata tan mistiksnat kam sapur upah luntatawa, haqeu katha, ukatak arstatha, luntata tanjas. Kam sai simonuka. Podemos lexicalizar, se dice eso, ¿no? Utilizar una palabra a tal punto y repetir para que en la población se quede por lo menos algo. Decir a alguien que no es corrupto, pero todos los días calificar de corrupto, 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 corrupto. En las notas igual, gobierno corrupto aprueba esto. Alcaldía corrupta hizo esto, opositor corrupto plantea una ley, pero no tiene moral, no sé. Ya. Dictador, dictador, golpista, golpista, fraude, fraude, característica, lexicalización. No, ese discurso oímos cotidianamente entre opositores y oficialistas aquí. No. Golpe y fraude. Y eso no suena, porque todos los días repiten. Ese recurso discursivo puede aparecer en las noticias falsas y se llama lexicalización. La lexicalización puede ser, por ejemplo, en caso de sustantivos, como golpe. Puede ser adjetivos, como corrupto. O puede ser, tal vez, algún verbo de acción, ¿no? Por ejemplo, manipulando, así en forma de gerundio, ¿no? Gobierno está manipulando al tribunal tantos, manipulando al tribunal, manipulando al consejo, manipulando a tal entidad y manipulando en todos lados se repite y la población se le va a quedar en algún momento, tal vez es el léxico de que el gobierno o el alcalde o el opositor es manipulador. Seguimos. Aru amuyunak maihtayaña. Metáfora. Cambiar los significados de las palabras para que tengan otro sentido. Chahwirinakam untayaña. Polarización. Maininaka hualich ahwiripkas pasukama. Maininaka rukamara kual untapisiñanis. Mam tarpurir jamapkas ukama. Polarización. No solamente en el ámbito político. Aquí, derecha, izquierda, feministas y machistas, no sé, católicos y evangélicos, ¿ya? Entonces, tratar de polarizar la situación en el marco de otro elemento discursivo que hemos citado más adelante, categorización, ¿no es cierto? Se polariza categorizando a los grupos ideológicos. Entonces, en las noticias falsas va a aparecer eso, categorizaciones. Los buenos, los malos, los opositores, los oficialistas. De hecho, el calificativo opositor y oficialista es una categorización y por ende también es una forma de ver, de mostrar los grupos
y posiblemente con ánimos de polarización. Ya, Jaraki. Marca Munizaña, populismo se llama este recurso, Marca Munizaña. Marca Hakam Jaimoncheja, hay muchos políticos, igual medios de comunicación, ¿no? En sus editoriales, en columnas de opinión, que hablan a nombre del pueblo sin preguntar al pueblo. Analistas políticos, típico de ellos, ¿no? Hablar de esa manera. Es decir, el pueblo quiere esto. Escuchen ustedes programas radiales y programas televisivos. Hablan a nombre del pueblo cuando nunca han preguntado al pueblo. Esa es su forma de pensar, de forma de hablar, nada más, ¿no? Populismo, recurso discursivo. Hansum Hananchaña, vaguedad, se dice esto. Es otro recurso discursivo que puede aparecer igual en los titulares, en el cuerpo de una noticia. Van a decir pocos, muchos, todos, igual como señalaba anteriormente en otro recurso discursivo. Pocos, poca población, ¿no? Pocas personas, pero pocos, ¿cuánto es? ¿Son 3? ¿Son 100? Pocos de cuánto sobre cuánto, el porcentaje de cuánto y de cuánta población, si son de millones, de miles. O sea, pocos no nos dicen nada. Es un recurso vago, ¿ya? Vaguedad. Entonces hablamos en este campo. Victimización se llama, ¿no? A los políticos son típicos, pues, en este discurso. Entonces, igual van a aparecer, si nosotros examinamos noticias falsas, victimizaciones ahí, en esos discursos. Son víctimas de todo. Son víctimas de golpe y son víctimas del fraude, eso característico de Bolivia, ¿no? Víctimas del golpe y víctimas del fraude, pero nunca han sido los victimarios. Y Ausawinak Aitayasiña, creencias, prejuicios. Ya, voy a citar esto para graficar mejor. Por ejemplo, se alude a la religión, ¿no? Ahora, en el mismo paro que se está produciendo, compartamos o no, pero escuchemos los discursos. Población está orando en tal lugar para que el gobierno haga esto. Hace un rato escuché ese titular, ¿no? Hay cívicos que a nombre de religión hicieron problemas sociales, no produjeron problemas sociales. Se acude a la creencia de los demás, creencias religiosas, creencias culturales, y así, en fin. En el campo idiomático, si es que solo hablásemos de idiomas, igual se acude a la creencia de los demás. Todos estos recursos que estoy citando se puede aplicar tranquilamente al análisis de las actitudes que tiene alguien sobre los idiomas. Si de idiomas hablas. Ya, Karaki, ya vamos a acabar con esta parte. Uñinak Hanukaj Kankan Aitayasiña. Estético. Esta actitud es fea y esta actitud no. Se trata de mostrar lo estético de una acción, se trata de mostrar lo estético de un hecho o de un personaje. Hichuntatarum Arzuña, eslogan. ¿Quién se va a olvidar de? ¿Quién se rinde? Ahora se rinde. ¿O quién se va a olvidar? El pueblo vencido, el unido, jamás será vencido. ¿Quién se va a olvidar? Ahora sí que es así. No se van a olvidar. O sea, más allá de eslogans o frases repetidas, así podemos ampliar este recurso discursivo. Se puede producir también otros nuevos que aparecen cotidianamente. Recordemos que el lenguaje es dinámico, entonces puede haber otras frases que aparezcan como eslogan. Uñih tuasaña, naya uñih stay kamis nayaru ukamaniwasis jatatas neucampin hupafsarnagaskan ucampin hanual lurasip sasau aymarat sarax niwasajilat kuliakanak. Entonces, ¿qué significa esto? Que se acuden. Yo he visto, a mí no me vas a meter el dedo por la boca. No. Yo soy testigo de eso. Tal vez has sido testigo de un hecho, pero tratas de generalizar eso. Ya. Nairalura Winakaitasiña. Esto es hechos históricos. ¿No? Podemos citar la guerra con un determinado país, una determinada
devaluación de monedas, revoluciones, un personaje. De hecho, el CONADE de ahora trata de retomar el nombre de un CONADE de hace 30 años, CONADE, Comité Nacional de Defensa de la Democracia, ¿no? Entonces, se trata de acudir, así como recurso discursivo, así, en la vida real. Y en los fake news, obviamente, también se va a tratar de recurrir a ese elemento porque la gente, en gran parte, añora también el pasado histórico, los logros o las decepciones de un estado, de una ciudad, de un territorio. Entonces, igual se va a acudir a ese recurso. Última diapositiva es de esto. ¿No? Se recurre al progreso. Entonces decimos, estamos progresando y esta gente no quiere nuestro progreso. ¿Ya? Nosotros somos los paladines del progreso. Si fuésemos del grupo ideológico que estamos manejando un estado, el grupo político. ¿Ya? A veces no hay ni ideología entre los políticos, solo hay intereses. ¿Ya? Entonces, si fuésemos del grupo político, entonces estaríamos hablando de que somos los que queremos progreso. No hay político que digan, no queremos el progreso. Ellos son los que siempre luchan contra la corrupción, los que quieren progreso, los que quieren mejorar los empleos, discursos típicos. Entonces son los que quieren progreso. Sawinaka, refranes, pensamientos, dichos, ¿no? Igual se puede citar. Penúltimo elemento, Naira Sarnakawa Itasiña. Así como hay gente que quiere futurizarse así con el progreso, también hay gente que recurre a elementos tradicionales, culturales, muy arraigados, ¿no? Entonces, a la tradición. Huaquiskiriwa, Hano Huaquiskiriwa Saña, sin base. Acá, Aymara Rohani Huaquiskita, Arsuñajas, Asau, Aruna Katiatita. Inglés ya te casas cañanes, ¿no? Haniu Kitisuku, Chekat Hanichuk, Yathat Kita, Legaki Atsukhe. Cámara que Entonces, ¿qué quiere decir esto? Se alude al argumento de la utilidad. ¿Ya? Decir, por ejemplo, que a esto no va a servir, o esto va a servir como medida o como instrumento. En los hechos reales, más allá de las noticias falsas, en el campo lingüístico, de donde vengo, de los idiomas, por ejemplo, el grupo ideológico que no le gusta el aymara, el quechua, trata de recurrir a este recurso discursivo de utilidad. Pero los idiomas no nos sirven, ¿no? ¿Para qué me va a servir? Si voy a ir a tal lugar no me sirve. ¿O cuántos hablan al recurso discursivo de utilidad para poder despreciar, desprestigiar o discriminar un idioma? Y lo mismo pasa en otros ámbitos sociales. Aquí tenemos algunas imágenes. Dice, el comandante Aguilera y la defensora del pueblo Nadia Cruz se oponen al retorno de la DEA a Bolivia. Entonces aquí podemos ver, citar personas, comandante Aguilera, defensora del pueblo, y existe una lexicalización. Si es que estuviésemos analizando discurso, entonces podemos concentrarnos en una sola palabra, ¿no? En un solo verbo, oponerse. ¿Qué hacen estos dos? Se oponen. ¿A qué? Al retorno de la DEA a Bolivia. Entonces trata de utilizar ese recurso de la lexicalización entre los que hemos visto. Aquí. Investigador francés presenta el libro que asegura que Áñez convirtió a Bolivia en pornoestado, dice, ¿no? Con las disculpas a las personas que no les gusta el término y otros que no les interesa tampoco si hay tabús o no hay tabús. Entonces aquí se recurre a uno de los elementos que acabamos de citar, al recurso de autoridad discursiva. Aquí no dice según ATV, cosa que es falsa, ¿no? Dice investigador francés trata de legitimar ese discurso falso, ¿ya? Citando a un investigador francés. Entonces, recurso discursivo de autoridad. El siguiente, Eva Copa, los guerreros digitales siguen en vigencia
son órdenes de Evo y Arce. Falso, noticia verificada, desde aquí, ATV. ¿Quién puede decir qué recurso discursivo se está utilizando aquí? ¿Qué está enfatizando? ¿Qué está tratando de manejar? ¿A quién está tratando de afectar? ¿Quién quiere participar? Arstasinip, Hamhilanak, Kuyakanaka. Nadie quiere participar. Tal vez es por el hecho de que hemos pasado muy rápido los recursos discursivos, porque son varios, ¿no es cierto? Y puede ser para examinar uno por uno, de conocer uno por uno, obviamente. Entonces, aquí igual estamos ante un evento de lexicalización. Los guerreros digitales. Se trata de hablar de ese punto en una frase sustantiva. El siguiente, falso también. En las pasadas de Bolivia Verifica, elecciones no hubo fraude, hubo golpe de Estado. Eso creo que ha quedado claro. Entonces aquí tenemos otros recursos discursivos. Categorización por un lado. Los del fraude por un lado, los del golpe de Estado por otro lado. ¿Ya? Entonces, categorizamos. 2, contrastamos y polarizamos al mismo tiempo. Los recursos que acabamos de citar pueden incluso aparecer 2 al mismo tiempo, 3 al mismo tiempo, 4 o 5 al mismo tiempo. Aquí tenemos 2. Primero, categorizando y segundo, tratando de polarizar. Fraude y el golpe. El siguiente. Lidia Patti pide la extradición desde Estados Unidos a Murillo, Goni y Hugo Banzer. Hugo Banzer sigue vivo, ¿no es cierto? ¿Quién puede decir? Hakasca kitanichu kajapeja. Banzer japeja. Hanich hakje. Lidia Patti Naira Banzer hakano kawintatan tanich. ¿Qué te sabes, Tanis? No saben que Hugo Banzer sigue vivo. Cuyacanaka, Gilatanagasas, me imagino. Bueno, no quiere decir nadie, ¿no? Hugo Banzer ya está muerto. Entonces, obviamente que de hecho, casi todos se van a dar cuenta que esta nota es falsa, como aquí chequea Bolivia está mostrando. Bolivia Verifica, mejor dicho. Entonces, en aquí se está mostrando o se está tratando de ridiculizar a Lidia Patti. O sea, nosotros somos los no ridículos y Lidia Patti es la ridícula, ¿no? Categorizando incluso implícitamente. Entonces vemos 2 recursos discursivos al mismo tiempo. Lo implícito, ¿no? Lo que no está escrito, eso es lo implícito. ¿No? Nosotros, ¿no? Ridiculizamos y Lidia Patti es la ridícula, ¿ya? Y por un lado. Y por otro lado, tenemos lexicalización, extradición. Lidia Patti pide la extradición. Ahí. Siguiente. Allá. Ya unas cuantas diapositivas más. Vamos a acabar. En el ámbito de este tipo de análisis, ¿ya? Entonces les voy a ya un poquito redondear lo que hemos hablado. Tenemos 3 tipos de niveles desde un punto de vista discursivo cuando examinamos los elementos de la comunicación. 1, elementos verbales. Eso quiere decir las palabras que vemos en los fake news. Ahí está, palabras. Lidia Patti, extradición, Hugo Banzer, Arce, dice aquí, ¿no? Elecciones, fraude, esos son recursos verbales. Por un lado podemos ver también recursos no verbales. Los recursos no verbales en aquí, ¿cuáles son? La imagen. No son palabras las imágenes. Entonces es un recurso no verbal, la imagen. Ya tenemos por ahí el formato, un recurso no verbal. Si se tratase de un video, ya les he citado, ¿no? El recurso no verbal son mis movimientos, son mis gestos. Pero aquí estamos hablando de imagen. Y son otros, arsutlante, chimpun tatana, recursos paraverbales. Para conocimiento de todos,
cuando se escribe, aquí por ejemplo, no todas son palabras. En es palabra, las es palabra, pasadas es palabra, elecciones es palabra, no es palabra, fraude, hubo es palabra. Pero comilla no es palabra, coma no es palabra, signos de interrogación no son palabras, signos de admiración no son palabras, logotipos no son palabras. Ahora excluyendo el logotipo, punto no es palabra, guión no es palabra. Y todos esos elementos pueden aparecer, pues como ven aquí, hay un guión entre Eva Copa y los guerreros digitales. Hay aquí comillas y punto. Aquí tenemos un guión igual. ¿Ya? En el anterior podemos ver, en aquí creo que no hay recursos de ese tipo. Ya, así. Esos elementos no son palabras. Entonces, ¿qué son? Lo que dice aquí. Son recursos paraverbales, ¿ya? Que nos sirven para aclarar la escritura, la comunicación. Paréntesis no es palabra, es un recurso paraverbal, al igual que mi entonación en el oral, al igual que mi timbre de voz en el oral es diferente al de ustedes, idéntico. Aquí los puntos que ven en la diapositiva no son palabras, ¿no es cierto? Son para organizar, son recursos paraverbales de la escritura. Entonces, es importante fijarse también a la hora de analizar estas noticias, esos recursos, ¿ya? Lidia Patti pide la extensión de Estados Unidos, ahí está achicado, Murillo, Goni, Hugo y Vance. ¿Por qué? Porque en las noticias falsas, esto, a ver, retomo otra vez la explicación. Los medios de comunicación son tradicionalistas en el enfoque del lenguaje. ¿Qué implica esto? Para ellos sirven las normas lingüísticas, las RAE, no son muy conservadores. Entonces ahí van a encontrar pocos errores ortográficos, tal vez si les pasó, una estructura gramatical así conservadora, ¿no es cierto? Ahí van a tener sus comas, sus puntos, tienen correctores de estilos en algunos medios de comunicación. Pero para las noticias falsas, un indicio de que es falso aquí sin entrar a corroborar URL, sin cotejar otros medios de comunicación, que son otros recursos que seguramente en otras jornadas les van a comentar. Puede ser, por ejemplo, si tiene comas o no, si tiene algunos recursos así formales, conservadores o no, puede ser un indicio de que la nota no es verídica. Entonces, los recursos paraverbales son un elemento para reconocer las noticias falsas. Siguiente. En el campo discursivo, me sigo remitiendo a este campo que me agrada demasiado estudiarlo, ¿ya? Se tiene el orden de palabras, no es pues gratis, compañero, hermano, hilata, kuyak, tagainta, kaneu kamakiti. Aruna kaneu kamaki wasak arsus sekentkan. Anukaha, kun hampia muy usar chamanchañ muy muntanuk hamau. El orden de palabras es importante, porque la palabra en castellano, por ejemplo, la palabra que se cita primero es lo que se trata de enfatizar. En las pasadas elecciones, no de gratis está adelante, porque se hubiera dicho, no hubo fraude, hubo golpe de Estado en las pasadas elecciones. Por algo que habrá colocado ahí adelante esa suboración. Eva Copa, los guerreros digitales. Igual, el orden de las palabras, de las frases. Investigador francés. Se trata aquí de llegar a la gente a las primeras, ¿no es cierto? Investigador francés. Ya, debe haber cierto respaldo, ¿no? Para que diga que Áñez convirtió a Bolivia en lo que dice aquí en la imagen, ¿no? Entonces, trata de enfatizar que es un recurso de autoridad aquí. Entonces, eso en el orden de palabras. Podremos seguir hablando más sobre eso, pero el tiempo se nos va a ir. Hanar Sutanaka, ya les hablé sobre los implícitos. Hanar Sutanaka, ya muy bien. Arunak, les hablé sobre lexicalizaciones, adjetivos, verbos, sustantivos, lo que se elige, ¿no? Los verbos más bonitos, adjetivos más bonitos para mí. ¿Por qué? Porque enfatizo mis cosas buenas. Recuerden ese cuadrado que les mostré. Y minimizo mis cosas malas. Entonces eso voy a elegir ese tipo de palabras para mí. Y palabras chocantes, así, estigmatizadores, discriminatorios, si depende del ámbito, pero sí existe,
para el otro grupo ideológico discursivo, ¿no? Entonces ahí porque enfatiza sus cosas malas y minimiza sus cosas buenas. Mayan Parsuña, repetir la misma palabra una y otra vez. Creo que aquí tengo un ejemplo de ese tipo. A ver, ¿dónde estoy? No sé, en algún lugar vi. Se repite la misma palabra en la nota. Tal vez es en aquí, no. Les van a citar, por ejemplo, la palabra invasión, digamos, ¿no? Los migrantes, hablando ya de la migración de Estados Unidos, de Yaja, marcan acá, los inmigrantes invaden tal país, invaden esa ciudad, invaden tal lugar, ¿no? Eso se habla, por ejemplo, de los talibanes, por ejemplo, ¿no? Un enfoque discursivo de los medios de comunicación hacia los talibanes o un enfoque discursivo hacia los grupos que no le agradan a Estados Unidos o a Rusia. Vamos a tener así repitiendo, terrorista, 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 hasta que al fin hasta tú ya dices que es terrorista, tal vez ya no lo es. Entonces, eso. Aquí terminamos entonces con estos ejemplos, hablando de presentaciones. En los recursos textuales tenemos 3 tipos de estructura, ¿no? Las estructuras, la superestructura, que es la presentación, la macroestructura, que es tema, y la microestructura, que son las palabras, ¿no? Los recursos locales. Entonces ustedes, aquí en la presentación nomás, en la superestructura, tal vez ven cuándo van a ver este tipo de titular con tantas palabras, ¿no? O sea, el titular trata de resumir una nota, no colocar de esta manera lo abundante, porque para eso está el cuerpo de la noticia. Lo mismo, Copas responde a Evo, eres un sinvergüenza y cínico, si no fuera por el alto todavía estarías en Argentina. No van a ver a los medios de comunicación, a no ser que sean muy ya radicales, ¿no? En una situación de excepción, utilizar este tipo de titulares. Entonces, las primeras podemos darnos cuenta que es una noticia falsa. ¿Qué titular en un periódico reconocido del país, de la ciudad de donde están, va a decir que tal político es sinvergüenza, es violador, político pedófilo, político, no sé, político mujeriego? No van a ver ese tipo de léxico, justo por lo que les citaba anteriormente, son conservadores, tradicionales, ¿no? Y tampoco tratan de llegar a lo coloquial o a lo que ellos pueden calificarlo aquí como inadecuado, ¿no es cierto? Entonces, eso es un indicio léxico. Igual la presentación, si conocemos, les decía, el medio de comunicación y sus titulares, sabemos que no es de este color los titulares que tiene, no, tal vez del mismo color, pero tal vez las características no, o tal vez las características coinciden, pero no la cantidad de palabras que estilan manejar. Y además, la forma en que presentan, nuevo ministro de Salud, reconoce que el gobierno no tiene un plan para enfrentar la crisis sanitaria, anuncia que pedirán ayuda a Cuba y Venezuela. Muy largo, ¿no es cierto? Muy largo. Entonces, los titulares no son así. Y a las primeras uno se puede dar cuenta, así revisando lo verbal, lo no verbal y lo paraverbal, de que la noticia es falsa. Lo que no quiere decir que alguna vez hemos caído en noticias falsas, ¿no? Yo caí varias veces porque no hay tiempo para verificar a veces ni examinar. Entonces, ingresé y resulta que es noticia falsa. Hasta compartí alguna vez. Yo creo que con ustedes habrá pasado lo mismo. Si tuviéramos algo de detenimiento, ¿no? Nos gustase cotejar, examinar las fuentes, buscar otros medios de comunicación para saber si han publicado también lo mismo, tal vez no nos pasaría. Ukamarusani ina sapuros luraña ni tana ihlat kuyakanaka alaka kunya hatta nugato hiwasa yajep kotis chakaya kiraksna ukaluratanaka. Aquí otro, con esto vamos a terminar.
En estas primeras 8 horas se nota el fracaso. Fracaso, palabra principal de todo. Lexicalización se llama ese curso, como hemos visto. Según Carlos Valverde, y el deber dice que es falso, que nunca habló de esa manera. Fracaso, el término importante. Ahora bien, vamos a terminar, estoy diciendo, para reconocer esto más les voy a transmitir. Desde el punto de vista lingüístico podemos acudir a este recurso para reconocer noticias falsas. ¿Ya? Se llaman máximas, ¿ya? Máximas o principios para la conversación. Kaukhasar suña, una máxima de cantidad, ¿no? Wakiskiukam kananchaña. O sea, eso quiere decir que tienes que dar la información necesaria para que se entienda. No tiene que ser mucho, ni tiene que ser poco. Tiene que ser pertinente. Entonces, si no cumple esta regla, puede ser noticia falsa. Entonces, lo que es descartable, obviamente que no es importante, pues no es importante aclarar eso. Alguien decía, el que, ¿cómo se llama? No me acuerdo bien el dicho, pero el que explica se complica, decía. Si yo explico más, no he ido a tal lugar, no he ido a tal lugar, y te quiero explicar más y peor, y con mi actitud hago creer de que sí he ido a tal lugar. Entonces hay que hablar solo lo necesario, y si pasa de eso, y si no satisface eso, si es menos de eso, o si parece más exagerado de eso, no es pertinente la comunicación, no es pertinente la enunciación ni la noticia. Es un recurso de cantidad. Recurso de calidad o máxima de calidad. Karina Kanarsum, tienes que decir lo verídico, no lo mentiroso. Aquí, claro, obviamente ya se entiende. Noticia falsa, la primera va a saltar, ¿no? Hansumayatit Hanarsum, lo que no sabes bien, entonces no tienes que decir. Y eso se puede verificar por otros medios también. Kunhama Zapasiña, recurso o máxima de relación se llama. Entonces, aquí tiene que ser Han Arsuña, ¿no? Tiene que ser claro, no tiene que ser vago, como hemos visto en esos elementos más adelante, más atrás diré. No tiene que haber palabras vagas, ¿no? Todos, pocos, nadie, no sé, igual en las frases, en las oraciones. Entonces, si ocurre eso, puede ser una noticia falsa, porque no cumple esta máxima de relación. Kunhama Satsuña, una relación, una máxima, un principio de manera. Hanpa muy un parsum, no vago. Hanancha hiska karsum, no pequeño. Arsut hancharjontam, hanarsu. No tienes que mezclar ideas. ¿Sí? Que tengo este dato con otro dato, es decir, tiene que abocarse a un solo tema, ¿no? Y aquí tenemos algo sobre Aymara que citaba el año anterior. Circulan audios en Aymara que desinforman sobre el coronavirus. Y citaba el periódico página 7. A ver, ya no tengo aquí abierto. Bueno, en resumen decía que Estados Unidos ha botado una bomba a China con el coronavirus. Y dice que van a llegar esta noche el coronavirus a Bolivia y todo en Aymara. Entonces, esto se calificó como noticia falsa, un audio así puede ser muy casual, ¿no? Y nasa cuya caja no camar sin un chinti, cuya cala capa ya escuchamos a ocasiñata cariu se sabe. ¿Qué significa esto? Significa que los medios de comunicación, incluso grandes, como vemos aquí en página 7, ¿no? Pueden caer en ese juego de, como está en otro idioma, pero me conviene, entonces tratar de mandar esa información como verídica cuando en realidad no es, porque al traducir, ¿no? Se puede, y esto, examinando la traducción, no estaba tal cual dice en el audio. Fui a la nota, comparé con el audio y en la traducción había manipulación. ¿Ya? Entonces, la nota de página 7 era un fake news, pero ellos decían que estaban
dando noticias sobre otra noticia falsa. Entonces, ¿cómo puede ocurrir esto? Al traducir o al recurrir a otro idioma, como no todos saben ese idioma, inglés, francés, alemán, o puede ser aymara para los no aymaras, quechua para los no quechua, así, al revés también puede ocurrir, ¿no? Para los que no hablan castellano, entonces igual una información mandar a nuestra manera. Hablar de otro idioma es muy fácil manipular la información como ocurrió en aquí. Podemos examinar todos los datos, si hubiese el tiempo, una media hora nos tomaríamos, obviamente, los recursos discursivos, pero no, ya tenemos que acabar con nuestra exposición, si no, el Gilata Hilari va a venir a decir, Gilata, Elias, ¿ya? Entonces, eso pasó. El audio en Aymara no es como para considerarse de esa manera, más es un elemento casual, ¿no? Cualquiera puede estar hablando de esa manera, además de que cada idioma tiene su forma de hablar, de proyectar argumentos de interrelación. En Aymara tenemos el verbo saña continuamente en la conversación. Ukam siwa, ukam sischehaya, ukam satainawa, ukam sapjaniwa, y todo, pero en castellano no, a no ser que se llame, a no ser que se esté hablando un castellano andino. Así ha dicho pues, así dice que es, ¿no? Un dice, así dicen. En Aymara decimos ese dice o dicen, es continuo en el Aymara, es normal, es parte de su sistema, pero el traductor de aquí, pues que no, seguramente sabe, le encomendaron pues traducir, pero el medio no sabe que el idioma es distinto al otro idioma, que el decir dice, es una forma de expresión afirmativo también, es una forma de narración. Incluso tenemos campos literarios ahí, literario entre comillas, como los siwa ahí tipo cuento, o los sawi, ¿no? Los sawi, haneu, kenayahu inchukiñati, manu han fojañajet siwa, ¿no? Entonces tenemos ahí narraciones, tenemos dichos tipos de frases, pensamientos, en el Aymara con el verbo saña. No se puede considerar, ¿ya?, eso como verídico o falso porque es una forma de interrelacionarse. Pero aquí lo tomaron como noticia falsa, un audio cualquiera de WhatsApp. Eso. Hamaki Gilata Cuyacanaka. Hayaya Gilata Zuben, Ukakistawa. Si hay preguntas, algunos aportes, algunos comentarios, aquí estoy, un gusto haber compartido con ustedes. Y después de muchos años haber vuelto a hacer esto, de haber visto detalles sobre el análisis del discurso para compartir ustedes. Como aquí, Gilata Rubén, Juan Kiwaroja, Gilata Edwin, Juan Kiwaroja. Waliki puniwa Gilata Elías, Ajata Rivera, Kupawa Hiwasampi, Chikanchta Siwai, Hichuru, Hilanaka, Kuyakanaka, Hayaya, Askinan Puni Ukama, Amuit Eoya Presta, Uñest Eoya Presta, bueno, para mí ha sido muy nutriente escuchar desde el punto, esta desinformación o las noticias falsas o los fake news, desde un punto de vista lingüístico y análisis del discurso. Pasemos, quizás digamos, ¿cómo se dice? Hora de ir a la camita, pero igual, aprovechemos unos minutos más, si es que lo hay, por supuesto. Gilanak Cuyacanaka, Asisinipkakin, Gilata Elías, Ajata Hupaja, Hiwasan Piskiwa. Pregunten cualquier duda que tuvieran, hermanos y hermanas. Muy atatja, Taken Hamaki, Ikir Hapacho Gilata Elías, pero está grabado por si acaso. Tenemos registrado. Entonces, mañana mismo lo vamos a compartir para los que se han dormido y puedan escuchar nuevamente y quizás yo mismo, ¿no? O sea, al escuchar voy a encontrar nueva información, ¿no? ¿Alguien más? ¿Kitin picha? Gilata Pinay Pachao, Gilata Rubén. Gilata Khespiri, Gilata Khespiri. Una cascate. Anisaki, Gilanaka, Cuyacanaka.
Wali aski puniwa kaya tichawina kaka wasanakataki con hamsa akak ariate unaka wasaka hatsnan, ¿no? Miau kanan kamja kaunite lata Elías kunayman hasta ariate unaka utsasina kwa wasaki wali askiwa yapiñasa kontirusa haniwa hasaki wasaro hasaki kantusanite kontirusa aymaran ka utkara kipi haniuk arisiñate, ¿no? Ejo apnakasiri, como sabina que sukara kiwa, ¿no? Muy interesante, estimados hermanas, hermanos, ¿no? Y muchísimas gracias, hermano Elías, por compartirnos ese conocimiento, ¿no? Sobre los fake news o sobre las noticias falsas. Y muy interesante y yo creo que esto nos va a fortalecer mucho más para poder, ¿qué se llama? Formar de red de aymaras y quechuas verificadores de noticias falsas. Muy agradecido, estimado Elías, y también a todos los participantes por participar en esta primera sesión de identificación de noticias falsas también, ¿no? Nada más, hermano Gilata Rubén, Xpawa Gilata Elías, País Sumas, así na Samirisma Gilata Elías. Wali kiwa hilata zubeno kamaha takani tu kama hikisin kama sanyani wali kama hikistan ya kor hikistas karakian hilata zuben takani tak aruntani kham kuya kilatana. Hikisin kama panaya Gilata Elías, Tinkuna Kama, Soeñani, el próximo sábado a la misma hora que hemos empezado, que yo espero que va a ser ya puntual a las 8 y empezamos como 8:10. Va a estar con nosotros de la misma forma compartiendo sus experiencias y bueno, en este campo de la circulación o en la era digital, cómo va circulando la información, pues, ¿no? Gilata Wilmer Machaca Leandro va a estar con nosotros también. Por favor, igual les invitamos que podamos seguir nutriendo nuestros conocimientos. Entonces, Hikisinkama, Hilanaka, Cuyacanaka, Okamaja, Saraway Japanyani, Iquiñaro, Tinkuna Kama, Wauquecuna, Panacuna, Hikisinkama, Hilanaka, Cuyacanaka. Tinkuna kama wauqe Rubén. Tinkuna Kama, Wauque, Francisco. Hikisinkama, Cuyaca Estela. Gilata Elías, tú eres el hospedador, entonces puedes detener la grabación y Gilata Elías. Wali kiwa kama hikisin kama hilata zuben takani tak kumana. Allá, Cuyaca Dionisia.